os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Señor, una vez más te damos gracias. Gracias por este tiempo, gracias por este lugar. Gracias, Señor, porque de ti viene el querer como el hacer de acuerdo a tu voluntad. Señor, gracias porque en nosotros nace el querer, porque tenemos una nueva naturaleza, Señor. Gracias, Dios, Espíritu Santo. Ayúdanos a entender tus misterios. Tráenos revelación de tu palabra. En el dulce y poderoso nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Siéntese, por favor, siéntese. Esta miniserie, que son solamente de 2 prédicas, la comenzamos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Hace 2 semanas hablamos de cómo estar firmes en la libertad que Cristo nos hizo firmes. Y 2 semanas atrás hablamos del nuevo nacimiento. ¿Qué cosa es nacer del agua y del Espíritu? Y hablábamos del arrepentimiento, y hablábamos de que cuando tú naces del Espíritu, tú tienes una nueva naturaleza. Cuando decimos de Él viene el querer como el hacer, no es que Él a unos ayuda más que a otros, es que de tu propio corazón, como tienes una nueva naturaleza, entonces te nace solito. Es como aquella persona que le ayuda a la mamá, y la mamá no le tiene que decir ayúdame, hijo, le ve cargando el garrafón de agua y no le dice ayúdame. ¿Se han visto esos hijos que hay que decirles ayúdame, cabezón? Bueno, el que tiene la naturaleza del Espíritu no necesita que le digan ayúdame. Lo hace solito. Esa es su naturaleza. Algunos dicen acomedidos, otros dicen comedidos. El diccionario dice comedidos. Esa es su naturaleza, ser comedidos. Esa es su naturaleza, ser joviales. Esa es su naturaleza. Pero hay otros que no tienen esa naturaleza, que hay que decirles, hay que empujarles, hay que azotarlos. Oye, si ya comiste, levanta tu plato. Oye, si ya levantaste tu plato, lávalo. Oye, si ves 2 platos allí, no solamente laves uno. Ustedes saben de qué le hablo, ¿verdad? Porque esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. La naturaleza de una madre es, si ve 10 platos, lava los 10 platos, aunque ella haya usado una cuchara. Esa es su naturaleza. Y cuando nosotros nacemos del Espíritu, esa es nuestra naturaleza. Pero hay que enseñarles. Eso a los hijos hay que enseñarles. Hey, cabezón, ¡pah! Ayuda a tu mamá. Sé comedido. Desde pequeños, desde pequeños. Si no, se volverá un robot. No es el tema de la prédica de hoy. No sé ni por qué estoy diciendo eso. Estamos hablando de la naturaleza de hace 6 semanas. Luego hablamos de uno de los beneficios de conocer a Cristo. Y la semana pasada empezamos a hablar del ministerio del Espíritu Santo. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Dice, yo les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, y Él va a hacer esto. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Y para eso nos fuimos al capítulo 16 de Juan, desde el versículo 8. Dice, y cuando Él venga, hablando Jesús, hablando el mero mero, lo que hace Pablo, lo que hace Pedro en sus epístolas explican de qué se trata. Pero el mero mero, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces el primer mensaje del Espíritu Santo es convencernos de que estamos equivocados. Comentábamos la semana pasada que qué complicado es convencer a alguien que está equivocado. ¿Yo equivocado? Por favor. Hello. ¿Yo equivocado? Trata de decirle a tu papá que está equivocado. Hombre. A menos que sea manso y humilde. Entonces está bien. Trata de convencerle a tu marido que está equivocado. Porque una cosa es lo que diga sí, y a la siguiente semana lo vuelve a hacer. Y al día siguiente lo vuelve a hacer. Pero el Espíritu Santo nos convence. Es la única persona que nos puede convencer de verdad, porque Él cambia nuestro corazón, ¿no? Trata de convencerle. Un esposo que le convence a su esposa de que está equivocada, no conozco. Me han contado, ¿no? Ese es un trabajo del Espíritu Santo. Y hablamos de eso, y está grabado en YouTube si lo quieren ver.
Hoy vamos a entrar al segundo mensaje del Espíritu Santo. ¿Cuál es el segundo mensaje del Espíritu Santo? De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Fíjese que en estos tres mensajes, porque el tercero es de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, está en el capítulo 16, 9, 10 y 11 de los versículos. Qué sencillos estos mensajes, pero qué profundo, simplemente profundo. Porque si nosotros le dijéramos, Espíritu Santo, yo no puedo convencer de nada, ni a mi hijo, ni a mi papá, ni a mi esposo, ni a mi esposa, y entendiéramos que ese es un trabajo del Espíritu Santo, créame que va a tener mucho, pero mucho menos desgaste que el que usted se puede imaginar. No nos desgastaríamos tanto, no terminaríamos frustrados, amargados, sufridos. Entonces, Él nos convence. Bien, entrando al segundo, dice, versículo 10 específicamente: por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De justicia. ¿Por qué el Espíritu Santo tiene que convencer? ¿Se acuerda que esa es la palabra convencer? Y la palabra literal, la que más se acerca a esta palabra, es la palabra vencer o conquistar. Cuando una persona convence a una persona, es que conquistó su forma de pensar, su forma de sentir. Yo conquisté a Irene, la vencé. Me dijo que no al principio, pero mi cuerpo esbelto, mi humildad, mis atributos, la convencieron que sea mía hasta que la muerte nos separe. Aleluya. Entonces yo la convencí. ¿Qué significó eso? Que cambié su forma de pensar. Ella pensaba que yo no era para ella. Ella pensaba que esto y que el otro. Pero la convencí. Y así mucha gente necesita a Cristo, pero no está convencida, y el Espíritu Santo le convence. Tú necesitas. No, yo no necesito a Cristo, yo puedo solo. Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo. Yo solito salgo de mis broncas. Yo no necesito de Dios, de la Biblia, de la iglesia, del ayuno, de la oración. Yo no necesito de nada. Pero el Espíritu Santo dice, no seas cabezón, lo necesitas. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero de Dios, porque Él es digno, porque Él venció a la muerte, porque Él es el profetizado, porque Él es el Mesías, porque Él es el primogénito, porque Él es el todopoderoso. Y a pesar de todas estas, de toda esta presentación que hace el Espíritu Santo, aún así a veces mantenemos un corazón endurecido. Pero ahí está insistiendo el Espíritu Santo, y Él busca métodos, y Él busca maneras, y Él trae flores, y Él trae bombones, y nos habla al oído, y nos habla duro, y nos habla fuerte. Y dice, hay un versículo que me encanta, dice que con lazos de amor nos atrajo a Él. Wow. De amor, pero fueron lazos, fueron amarres, y nos trajo y nos convenció. Y ahora estamos rendidos a Él. Y podemos decirle, te amo, Señor, perdóname porque fui un ignorante, no te amaba, pero ya te conocí y te amo y te necesito. Amén. Número 1, nos convenció de pecado. Número 2, de justicia. Esta palabrita de justicia, quiero comenzar diciéndoles que todos nosotros somos unos viles pecadores. Por eso nos convence de pecado. No hay un justo, dice la Biblia, no hay nadie. Todos somos justos. Inclusive el libro de Romanos es donde explica el apóstol Pablo de una forma maravillosa todo este concepto. Capítulo 1, versículo 18 al 32. Yo les quiero leer, no hay manera de poder leerles menos versículos, pero les voy a leer capítulo 1 de Romanos, versículo 18 al 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. El apóstol Pablo, en la primera carta de Romanos, comienza diciendo que Dios está enojado. Dios está enojado, dice ahí, porque la ira de Dios se revela. Dios está enojado. ¿Y por qué está enojado? Está enojado porque el hombre falló. Está enojado porque el hombre pecó. Está enojado porque el hombre es necio. Está enojado por eso. Y nosotros podemos decir, ay, pero Dios no se enoja. No, Dios se enoja. Dios no se enoja contra el pecador en el concepto que usted piensa, ¿no? Dios se enoja con el pecador porque no entiende que necesita a Cristo para salir de eso.
Y él está enojado. Es como un papá que le pagó sus estudios a su hijo que va a la prepa, va a la universidad. Y pasa un año y pasa 2 años y el papá está convencido que va a la universidad, que está estudiando. Pero a los 2, a los 3 años, ya cuando pasan años, pues el papá dice: oye, espérame, ya como que ya son 10 años en la universidad, como que ya deberías graduarte, ¿no? Y se da cuenta que el hijo nunca fue a la universidad. ¿Qué sientes tú como papá? ¿Qué sientes tú como mamá? Tú sientes mucho coraje, te sientes defraudado. Oye, te di todo, te ayudé, te apoyé. Dejé de comprar cosas en mi casa, dejé de comprar cosas a tu mamá, dejé de comprarle cosas a tus hermanos menores. Y tú mira, ¿qué hiciste con todo ese dinero? Pues mis amigos. Y usted siente mucho coraje y entonces vienen pensamientos criminales. Me han contado de querer agarrarlos del pescuezo y darles unas cuantas vueltas. Y que se van por ahí, se van por así, ¿no? ¿Se acuerdan nuestros hijos en la primaria cuando traían unas libretas de F, puro rojo, 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 rojo? ¿Y usted qué sentía? ¡Ay, qué alegría! Vamos a hacerte una fiesta, hijo, porque eres burro. ¿Verdad que no? Usted se sentía decepcionado. Y entonces lo que hacemos los papás, ¿qué cosa? Agarrábamos la superpoderosa chancla y le dábamos 2 o 3 buenos chanclazos o cinturonazos. Yo sé que, ay no, pastor, ahora la psicología. No. Eso dice la Biblia. El padre que ama, corrige y da con vara. Mire que yo no llegué a usar vara, pero no me provoquen. La vara de la corrección endereza al muchacho, dice Proverbios. Mi papá me decía, hijo, cuando la nalga pide beta, jueta, hay que darle. Y me acuerdo que una de las mejores y mayores motivaciones a hacer las cosas correctamente y bien hechas es el pau pau. Cuando nosotros veíamos la chancla y el juguete preparado, sentíamos la motivación de ser buenos estudiantes, de levantarnos temprano, solitos nos levantamos, wow, de bañarnos. Porque un hombre de verdad no se baña todos los días. Y me miran como diciendo: sí, pastor, tiene razón. No sea puerco, báñese todos los días. Y también las niñas, también a las niñas. Entonces Dios está enojado, Dios tiene la ira. Y déjenme seguirle leyendo estos versículos. Dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifiesta. Desde el versículo 19 explica Pablo por qué Dios está enojado. ¿Por qué Dios está enojado con el pecador, Porque la ira de Dios, vuelvo al versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, o sea, contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, Dios les habló, Dios les dijo, Dios se manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. No hay excusas. El hecho de que tú a veces no vengas a la iglesia, el hecho de que tú no tengas un instituto bíblico, el hecho de que tú seas ateo, no te excusa. Porque Dios se ha manifestado a través de las cosas creadas. Dios te ha mostrado a través de tu conciencia, a través de tus hijos, a través de la naturaleza. Dios nos habla. No hay excusas de detener la verdad o de querer cambiar la verdad. No hay excusa. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
No, que vamos a pensar que 2 más 2 son 4 y 4 son 16 y que aquí, que allá, y el razonamiento y la ciencia y la modernidad. No es cierto, no es cierto. Busca un fundamento de verdad. Yo a veces me río porque yo veo a estos gurús, a estos vendehumos, de finanzas sobre todo, que dicen, haz esto y esto y esto y serás rico. Yo me río. Y ahí está la gente comprando sus cursos carísimos. Carísimo. Yo te digo, para hacerte rico, lo he dicho varias veces aquí, trabaja duro, ahorra, invierte con sabiduría. Ahí está, gratis. Gratis, hermano. Gratis. Dice la Biblia que el que no trabaje, que no coma. Así que nada fue, y se entregaron a sus necios razonamientos, a su necio corazón, y su corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y cuadrúpedos y de reptiles. Creyendo que si tú tienes un búho, te va a traer buena suerte. Creyendo que si tú tienes un San Antonio, lo paras de cabeza y tendrás el novio que quieres. Creyendo que si tú, no sé, tonteras y media. Tonteras y media. Que si ahora que vienen las fiestas, ¿no? La buena suerte, 12 uvas, 13 uvas, ropa de tal color y esto y lo otro para que te vaya bien en el 24. Y cambiaron las cosas, el Dios, la semejanza del Dios incorruptible por una semejanza corruptible de figuras y todo eso. Entonces todo eso, o sea, Dios dice, espérame, ¿qué tonterías son esas? Si tú siendo papá te enojas por una mentira de tu hijo, o sea, a mí me molesta muchísimo que me mientan. Porque la mentira es una falta de respeto total. O sea, me ves la cara de tonto, te estabas riendo, dijiste que listo soy, No. Versículo 22, y cambiaron la gloria, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces Dios, al ver esta actitud, al ver esta forma de pensar y de hacer de las personas, Dios se enojó. Dios está enojado. Ahora, ¿cómo calmas? Dice la ley de Dios dice que la paga del pecado es. Y entonces, ¿cómo calmamos la ira de Dios? ¿Cómo se calma la ira de un papá que su padre, que su hijo le decepcionó? ¿Cómo? ¡Sas! 3 latigacitos y le fue suave, porque todavía está la ira ahí. Y sabe que hay algo que no se restaura con 3 latigazos, ni con 3 chanclazos, ni con 20, ni con 50. Hay algo que se llama confianza. Se perdió la confianza. Eso no se restaura. ¿Cómo reacciona usted cuando se entera que su esposo le puso los cachos, los cuernos? Usted lo quiere matar, ¿verdad? ¿O no? No, pastor, no. Esos son los mundanas, las mundanas, las hijas del diablo. Nosotros las cristianas no pensamos así. Nosotros perdonamos. Hello. ¿Sí? Algunas hermanas tienen ya listos ahí la espada y no es del espíritu. Da mucho coraje, ¿verdad? Mujeres, que usted de veras quisiera matarlo. Y tiene toda razón, porque la paga del pecado es. No lo haga porque la ley del hombre dice que no lo tiene que hacer. No lo haga. Pero Dios, o sea, Dios ve eso como una ofensa personal. Si usted como hijo, su papá le quedó mal, le mintió, le engañó, le hizo una promesa y luego no cumplió, ¿usted se enoja con su papá, sí o no? Claro que se enoja con su papá. Y dice, papá, no me hables. A lo mejor no lo quiere matar, ¿no? Pero si no me hables. No, porque me mentiste, me prometiste algo y no cumpliste. Y usted siente ira. Imagínate nosotros que de por sí, o sea, yo también mentí a mis padres. ¿Por qué me enoja que mis hijos me mientan a mí si yo también mentí? Porque, hombre, duele. Ahora siento lo que sentía mi mamá, ahora siento lo que sentía mi papá.
Ahora siento. Por supuesto que Dios me ha llamado y me ha invitado a perdonar. Pero está difícil. Está difícil. ¿Cómo calmamos la ira de Dios? Si yo necesito ver sangre para que se me calme la ira, ¿cómo calmamos la ira de Dios? Él sí. Yo mentí a mis padres. ¿Por qué me duele que mis hijos me mientan a mí? Pero Dios no le mintió a nadie. Él es perfecto. Imagínate el nivel de ira que Él tiene. Por eso Él dice, la Biblia dice, la paga del pecado es. ¿Qué hace un hombre? Imagínese usted, llega a su casa, su esposa no le contesta y entra a su dormitorio y le encuentra con otro hombre en su dormitorio. ¿Usted qué siente? Ay, por fin. No, ¿verdad? Usted busca su pistola. Usted busca su metralleta. Usted busca su cuerno de chivo. Usted busca su bazooka de Rambo. Usted busca y dice, ahorita vas a ver. Y si una eternidad me mandan a la cárcel, pues yo voy con gusto 3 eternidades, dice usted. Esa es una ira. Y usted también mintió, y usted también traicionó, y usted también engañó. Esa es la. Pero Dios no. Entonces Él está súper enojado. ¿Qué es lo que le calma a Dios? ¿Qué es lo que le tranquiliza? ¿Qué es lo que apacigua la ira de Dios? ¿Qué es? Aquí viene. Solamente la justicia de Cristo. La Biblia dice que no hay ni un justo, solamente Cristo. No hay ningún bueno, solamente Cristo. No solamente es que Jesucristo fue perfecto, sino que su perfección se entregó por nuestras imperfecciones. El inocente por el culpable, el bueno por los malos. Entonces dice, el único justo, el Espíritu Santo dice, quiero que entiendas su humanidad, que número 1, eres pecador, y que número 2, hay un justo que te puede salvar. Nada más, o sea, tú, no importa lo que tú hagas, no importa lo que tú digas, no importa los golpes de pecho que te des, te vas al infierno y te mereces morir. No te mereces una esposa buena, no te mereces unos hijos buenos, no te mereces un esposo bueno, no te mereces. ¿Cuántos matrimonios llevas? ¿Cuántos corazones rotos has dejado por ahí tirado? ¿Cuántos has tenido? Pero en la justicia de Dios somos merecedores por su gracia. Déjeme explicarle bien este asunto. Esto es tremendo. ¿Qué es la justificación? Y esto me encanta porque es un acto judicial en donde Dios el Padre declara, en base al sacrificio perfecto de Jesús, que todos los requisitos de la ley fueron satisfechos en el pecador que puso su fe en Cristo. Es un acto judicial. Te agarraron con las manos en la masa. No, pero es que yo no sabía. No, pero es una cosa. Ay, pero no es para tanto. Pero viene alguien y paga ese precio. Y la única manera, escúcheme bien, la Biblia dice, la ley de Moisés dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Significa que si yo pequé, si yo fallé, yo tengo que morir. No hay otra. No hay más. No hay más. Y eso significa algunas cosas que nosotros pensamos pequeñas, pero las regamos. ¿Alguien alguna vez gritó a su esposa sin querer? ¿Alguien alguna vez gritó y se portó mal con sus padres sin querer? Yo lo he hecho. Entonces la ley dice que me merezco la muerte. Creo que soy el pastor el único que ha metido la pata, creo. Soy el único que merezco ir al infierno. Pero bendita por su gracia, que soy el único que va a ser salvo. Ay, sí, ahí sí reclaman. Ahí sí reclaman.
¿Cuántos de ustedes alguna vez ofendieron a sus padres sin querer? Ver, 2 amenes. 2. ¿Tú alguna vez has ofendido a tus papás? ¿Ya ves? No dice nada. ¿Alguna vez ustedes, papás, han ofendido a los hijos? Claro. ¿Alguna vez han ofendido a su esposo? Eso hay que grabarlo. Y se lo mostramos. ¿Qué? Y lleva 3 meses, hermano, imagínate. 1 año en enero. No, en diciembre. Y se te ha parecido como 2 minutos, 3 minutos. Lo hemos hecho. Entonces somos culpables. Solamente hay un justo. Solamente hay un perfecto. Esa justicia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores, hermanos. Somos pecadores porque nacemos con una genética pecadora. Nuestros padres eran pecadores, nuestros abuelos eran pecadores, hasta Adán y Eva. Somos pecadores no solamente por genética, por herencia. Somos pecadores porque nos gusta pecar. Se siente rico, se siente placentero en el momento en que estamos pecando. Después vienen las consecuencias. Somos pecadores también por costumbres. Somos de malos hábitos. Somos la única especie que nos golpeamos en el mismo lugar con la misma piedra. Es genética, es gusto y es costumbre. No hay forma de escapar al pecado. Hay una ley que nos arrastra hasta que conocemos a Cristo. Y Él le quita el poder al pecado en nosotros, le quita. Podemos fallar 1 vez, 2 veces, pero el Espíritu Santo luego nos redarguya. Luego nos aleja del mal. Esto es tremendo. En Romanos, capítulo 3, ¿se acuerdan que leímos el capítulo 1? Capítulo 3, versículo 21. Quizás la forma más profunda y más simple que el apóstol Pablo tiene para explicar esto está aquí en estos versículos. Versículo 21 dice, capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La ley de Moisés y los profetas testificaron, dieron testimonio de esto, la justicia de Dios. ¿Se acuerdan? Abraham, dice, el profeta Oseas dijo, mas el justo por la fe vivirá. Hablando y dando testimonio de los profetas. ¿Cómo es posible? ¿Qué cosa es la justicia de Dios manifestada? ¿Cuál es la justicia? Cuando Dios, estamos en el tribunal y la ley dice, Él está como juez, y la ley dice que la paga del pecado es muerte, entonces Él tiene que impartir justicia. Entonces nosotros vamos a la reja. No hay forma de escaparse. Pero Él tiene que implantar justicia. Y dentro de esa justicia no hay forma de salvarnos. No hay manera de salvarnos hasta que aparece un abogado, un genio. El abogado más genio de todos los genios. Se llama Jesucristo. Dice, señor juez, un momentito, podemos hacer un arreglo usted y yo. Ellos se merecen la muerte porque han fallado, han pecado y usted está enojado, violaron la ley suya, es verdad. Pero yo le propongo algo. Resulta y pasa que el abogado es hijo del juez, lo ama, lo quiere, no le puede decir no. Y le dice, bueno, lo escucho. El abogado le dice, ¿qué le parece si en lugar de matarlos a ellos, yo muero por ellos? Porque alguien tiene que morir. Alguien tiene que morir. Y entonces el padre dice, caray, Él es bueno. En su bondad acepta ese sacrificio, pero también siente su hijo va a morir por estos. Ahí donde viene Juan en el capítulo 6 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sale la sentencia. ¡Pah!
Y esa sentencia es una sentencia justa. El inocente por los culpables. La justicia de Dios se manifiesta en la persona de Cristo. Y ahora, en este tiempo, en el tiempo de la gracia, esa justicia se hace presente. El sacrificio de Cristo se hace presente. Y el Espíritu Santo dice: ustedes tienen que entender, no solamente tienen que entender que ustedes son pecadores, que han cometido maldad, tienen que entender que hay una sola manera de huir de la muerte. Hay una sola manera de tener vida eterna: aceptar ese sacrificio, aceptar esa bondad que es en Cristo Jesús. No hay otra manera. Y cada vez que volvemos atrás y cada vez que volvemos a fallar, estamos negando ese sacrificio. Y el Señor se enoja muy, muy feo, muy feo. La paga del pecado es muerte. El destino eterno es el infierno. Pero el abogado defensor dice: yo doy mi vida por ustedes. La justicia de Dios se manifiesta. En Él, en el justo, todos somos justos. En el santo, todos somos santos. Por eso la Biblia dice que somos hallados en Él. Somos santos. Aquí hay una congregación de santos. Esto a veces molesta a la mentalidad de muchas personas que dicen: no, tú no eres un santo. Si yo te conozco, sé quién eres una cosita. Pero he aceptado el sacrificio de Cristo. He aceptado su sangre sobre mi vida. Eso te hace apto de ser llamado hijo de Dios. Aleluya. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada, que fue dicha por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, versículo 22, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí el apóstol Pablo dice: no hay diferencia, todos pecaron, incluye a los judíos, que pensaban que no, nosotros sí. No es cierto. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En esta porción bíblica hay tres palabras que yo quiero resaltar. Número 1, están en el versículo 24 y el versículo 25, están estas tres palabras: siendo justificados. Y esta palabra justificados es usada en una corte. En Cristo el condenado es absuelto por el justo juez. Eso es, estás justificado. Eres inocente. Esa es la palabra justificado. Wow, alguien pagó tu sentencia. Alguien, no es que, escúcheme bien, no es que Dios lo perdonó y nos perdonó a nosotros porque Él es bueno. No, Él nos perdonó a nosotros porque alguien pagó el precio. Aleluya. Imagínense, Él sigue siendo Dios justo. Él no es un Dios alcahuete. Bueno, tú me caes bien, te voy a perdonar los pecados. No. Él nos perdona porque alguien pagó el precio. Jesucristo es nuestro Señor, no porque es el hijo de papi. Jesucristo es nuestro Dios, nuestro Señor, porque pagó el precio. Él es digno de ser mi Señor. Él no es mi Señor, Él no es mi Dios, Él no es mi Rey porque es el hijo de papi. Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es mi gobernante porque Él pagó el precio. Él pagó con su vida, Él pagó con su sangre, Él pagó. Esto lo hace digno. Esto lo hace digno. Él no reina nada más porque es hijo de papi. Él reina porque pagó el precio. Yo le pido al Espíritu Santo que les revele esto. ¡Wow! Tremendo. Él es heredero de
todas las cosas. Y el Padre le entregó a él todas las cosas para que las ponga todas. Y vendrá un tiempo en donde todas las cosas se sujetarán a su nombre, al nombre de Jesús. Eso me encanta porque no dice a su presencia, dice el nombre. Donde se invoque, donde se diga el nombre de Cristo, todas las cosas son sujetas, todas las cosas son sometidas. ¿Por qué? Porque en ese nombre hay dignidad, hay un derecho. Él se lo ganó. Esto es lo lindo, lo hermoso. Yo no sigo a un hijo de papi. Yo no sigo nada más a un hijo de un rey, nada más porque sí. Yo sigo a alguien que pelea batallas. Yo sigo a alguien que tomó forma de hombre. No escatimó ser semejante a Dios, sino que tuvo por sumo y se humilló y no solamente se contentó con ser hombre, sino siguió más allá y fue humillado, fue azotado, fue vituperado, fue asesinado por mis pecados. Si yo me porto bien con alguien que me regala $1, 5 pesos, 100 pesos, ¿cómo no portarme bien con alguien que murió por mí? Wow. El justo por los injustos. El justo por los injustos. Siendo justificados. Esa es la primera palabra. En Cristo el condenado es absuelto. O sea, yo ya estaba condenado. Tú ya estabas condenado. Estabas en el kilómetro de la muerte, así le llaman. Solamente estabas esperando que llegue la fecha, pero tú ya estabas preso en el corredor de la muerte. Es donde están. Hace unos años atrás salió una película con Tom Hanks y un moreno grandote, en donde estaban en el corredor de la muerte. Personas que ya están sentenciadas a la pena capital. Y habían varios ahí, si usted no la vio, The Green Mile en inglés se llama la película, no me acuerdo bien si es el corredor de la muerte en español, en donde ahí están esperando. Y la sentencia es en 2 años o en 3 años, pero están en el corredor de la muerte esperando el día en donde, en este caso era la silla eléctrica, en otros casos es la inyección letal. La horca apenas hace unas cuantas décadas atrás la quitaron, pero imagínate, ya están sentenciados. Y la Biblia dice que siendo ya condenados, o sea, ya estábamos en el corredor de la muerte, esperando a la fecha. Imagínate esa gente, ya tienen fecha y hora. ¿Y ahora? La segunda palabra dice redención. Mediante la redención hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Hemos sido absueltos gratis. Muchos ni saben todavía, de veras, ni se la creen, de veras. Si yo era tan malo, ¿cómo he sido justificado? ¿Cómo Dios me bendijo? Hermanos, aquí su servilleta. El Señor me mandó a una tierra que no era mi tierra. Y Dios me hizo parte de esta familia que no era mi familia. Son ustedes. ¿Saben lo que decían? Decían, ese cuate no se va a levantar. El día que trate de levantar su cabeza, va a venir un camión y lo va a aplastar. Habían sentencias de familiares, de padres. Había sentencias de fracasos, de derrotas. Nunca va a tener, nunca nada. Pero dice la Biblia, Él es el que levanta mi cabeza. ¡Aleluya! Él es el que levanta nuestra cabeza. Él nos halla no culpables. La segunda palabra, redención. Esta palabrita está relacionada con la esclavitud. Cristo pagó el precio para liberarnos de la esclavitud del pecado. ¿Sabes qué significa esclavitud? Que tú le perteneces a alguien. ¿Sabes qué significa? Que tú vas a comer lo que te den y te vas a levantar lo que te den y vas a tener lo que te den. Los israelitas eran esclavos en Egipto. Y hay mucha gente que físicamente están libres, pero mentalmente siguen esclavos. Emocionalmente siguen esclavos.
Hay un poder. Yo me acuerdo una vez, y les voy a confesar algo, por favor no se lo digan a mi esposa. Yo era un muchachito, no sé, tendría 15 años, dice, no me acuerdo. Y yo me enamoré de una muchacha. Shh, no graben esto. Y yo me enamoré, loco y perdido. Esa muchacha me trataba como un perro. Así, pa. Y cada vez que yo me acercaba me decía, habla con mi mano. Malcriada. Yo sabía que no me convenía. Y ya comencé a ir a la iglesia y comencé a conocer al Señor y todo. Dije, Señor, yo no puedo, de veras no me conviene. Yo sabía. Mi mente me decía, pero mis sentimientos me decían, tienes chance. Aquí alguien con cacho me decía, tienes chance. Y aquí con alita me decía, no te conviene. Me acuerdo un día estaba orando al Señor, le decía, Señor, ayúdame, dame fuerzas. Y me levanté y solito, frente a mi espejo, me dije, mí mismo, olvídate de eso. ¿De dónde salieron las fuerzas? ¿De dónde vino? Vino del Señor. De otra manera me hubiese cortado las venas con unas Marías. Me dicen que duelen. Son galletas Marías. Yo fui esclavo de sentimientos equivocados. Hombre, podemos decir, ay pastor, eso no es nada. Pero ¿qué tal si estás enamorada de un hombre casado? ¿Qué tal si estás enamorado de una mujer casada? Y estás esclavo de eso. Entonces eres esclavo, le perteneces a otra persona. Te dicen, te quiero aquí, ahí estás. Te dicen, esto es dinero y ahí estás. Dice que cuando Él nos redime, Él nos vuelve a comprar y nos hace libres de toda esclavitud. ¡Aleluya! Somos libres de sentimientos equivocados. Somos libres. Escúchame bien lo que te voy a decir. Aún tu matrimonio, aún la esposa que tienes, que Dios te la dio, no puede ser dueña de ti. Ni el hombre que tienes, que te ama, que te quiere, no puede ser tu dueño. Nuestro dueño es el Señor. Y si se mueren, yo amo a mi esposa y la necesito. Yo la necesito para cosas tan simples que a veces yo digo, wow, no te mueras, mi amor. Y me pongo a pensar que si yo me muero primero, digo, vas a sufrir con los hijos, mejor tú muérete primero, yo me voy después. Y así andamos yo en ese conflicto, ¿quién se debe de morir primero? Yo no quiero que se quede a sufrir. Yo me quedo a sufrir. O sea, lo hago por amor a ella. Si no me entienden. Ella me dice luego, no me quieras tanto. Pero necesitamos ser libres de estas cosas. Y la única persona que nos puede hacer libre de nuestras conciencias y puedes ponernos en la perspectiva correcta. Mi amor, yo te amo, yo te necesito, eres mi todo. Pero si hay un momento donde te quieres ir, vete. No pasa nada. Que Dios te ayude. Eso no se puede hacer aquí. Ahí tengo 2 pesos para la combi. Y del vuelto, cómprate unas tortillas. Bartola, ¿no? No, perdón. Los viejitos me entendieron eso. Los viejitos, eso es un chiste para los viejitos. Justificación, redención. Y la última palabra que aparece en esta porción bíblica es la palabra, ¿cuánto propiciación, en el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Encontramos versículo 24, justificación, redención. Versículo 25, propiciación. Y la propiciación es la palabra expiación, palabra relacionada con el sacerdocio. Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio para que con su sangre limpiarnos. Justificación es que jurídicamente, legalmente, somos absueltos de la culpa. Cuando Satanás viene y te dice, ¿no te acuerdas? ¿No te acuerdas
que antes de casarte tú hiciste y te vieron por allá y no te acuerdas tú. Ahora eres un siervo de Dios, pero usabas falda. Y ahora eres una sierva de Dios, pero trabajabas allá usando una mini de a cuarta y te dedicabas a vender tu cuerpo. O sea, lo más vergonzoso que tú puedas sentir. O eras un ladrón, o eras esto, o eras lo otro. Eres culpable, te dice el diablo, porque él es el acusador. Y tú le puedes decir: yo tengo un documento legal que me absuelve de toda culpa. Y le citas la Biblia que dice: todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Diablo mentiroso. He sido absuelto, legalmente he sido absuelto en un tribunal. Dios el Padre me halló inocente, no por mis obras, gratuitamente, porque alguien pagó el precio de mis culpas, de mis pecados. Agarra tus cositas que me tienes acusando, agarra esas cositas y vete mucho para allá, a la loma y al pico del Popocatépetl. Más seriedad, por favor. He sido redimido, he sido comprado otra vez, porque era esclavo. Y ahora, por medio de su expiación, yo tengo un sacerdote que intercede por mí, que puso su sangre todos los días, intercede por mí. ¡Wow! ¡Qué profundidad es esto! ¡Qué profundidad! ¿Por qué te abates? ¿Por qué? ¿Qué te quita el sueño? Si el juez me halló inocente, gratuitamente por Jesucristo. Toda esta justificación, todo esto sucede por fe. Por fe. En primera de Juan, ya voy a terminar, en primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos. Esto es maravilloso. Hijitos míos, dice el apóstol Juan. El apóstol Juan se le conoce como el apóstol del amor. Él habla así, cariñosamente. Pero ¿saben cómo eran conocidos antes de que conozca a Cristo? Como los hijos del trueno. Eran mexicanos, bravos. No sé si eran de Morelos, de Oaxaca, pero eran canijos, eran terribles. Hasta que encuentra a Jesús. Ellos querían Señor, ellos querían parte en el reino, hasta que se encuentra con el Cristo. Y después de eso él transforma su lenguaje, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. ¿Para quién? ¿Para quién necesitamos el abogado? ¿Para qué? ¿Pero defendernos de quién? No. Lea el versículo. Lea el versículo. No se invente. Dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿Sabe con quién es la bronca? No es con el diablo. ¿Sabe con quién es el problema? Es con el Padre, con Dios. Es el problema. Porque sí, Él nos justifica una vez, pero luego venimos nosotros y otra vez, como somos hijos de la mala vida, volvemos a fallar, volvemos a equivocarnos, volvemos a meter las cuatro. Pero hijitos míos, si alguno de ustedes peca, el jefe se enojó otra vez, la ira de Dios se encendió desde el cielo. Pero tranquilos, abogados tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo,
el justo. Él sabe hablar con el Padre. Él sabe decirle: mi justicia no solamente lo absuelve de su pasado, también lo absuelve de su presente y lo absuelve de sus futuros pecados. Porque vas a fallar, pero aquí está la sangre y el sacrificio de Cristo dispuesto para todo aquel que se arrepiente, para todo aquel que viene a Él. ¿Quién no ha metido la pata, hermanos? Por favor. Yo estoy vivo porque Dios es bueno. La puritititita gracia de Dios estoy vivo. Yo debí haber muerto hace años. Hermanos, estamos viviendo por gracia, los intereses. Y Dios tiene un plan. A Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa propiciación? Él es nuestro intercesor. Él pone la expiación, Él pone su sangre por nuestros pecados. Y me encanta porque habla en un presente continuo. No fue hace 20 años que acepté a Cristo. Él es nuestro intercesor todos los días. Su justicia nos alcanza. Me encanta porque la justicia de Dios no es juicio. La justicia de Dios es gracia. Es gracia. Si te arrepientes, si escuchas el primer mensaje del Espíritu Santo y dices: sí, soy pecador. Wow, pensé que no. Mi mamá nunca me dijo que yo era pecador. Mi mamá me dijo que yo era bien bonito, bien hermoso, bien simpático. Mi mamá me dijo que yo era lo más lindo, lo más hermoso, lo más puro, lo más lindo. Pero el Espíritu Santo dice: tu mamá se equivocó. Eres un pecador, hijo de la necedad, hijo de la vanidad, y por eso fallas. Pero te presento al justo, te presento al abogado, te presento al intercesor. Este es el segundo mensaje del Espíritu Santo. Te presento porque si no vas con este abogado, vas a perder el juicio. Este es el único abogado que no solamente no te cobra, Él paga para que seas libre, para que tus hijos sean libres, para que tus nietos sean libres, para que tu matrimonio camine en una verdad, en una felicidad libre, para que seas el mismo matrimonio en tu casa, en la iglesia, en el trabajo y donde quiera, que no tengas que aparentar nada. Eres libre. Ese es nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ponte de pie, iglesia, por favor. Muchas veces nosotros pensamos que el Espíritu Santo está para que nos haga sentir rico. Yo quiero sentir tus caricias, hermanos. A veces nosotros, por costumbre, decimos Espíritu Santo y pensamos que ese es su trabajo. Ese no es su trabajo. Es convencernos de pecado, de quién es el justo y de juicio, porque el diablo está vencido. La semana pasada, la semana que viene, si no nos vamos con él, vamos a estar hablando de esto. Pero hermano, deseamos que el Cristo venga. Deseamos que el Cristo venga. A veces me preocupo por mi hijo el pequeño, pero Señor, está en tus manos. Si me dejas estar unos años más, qué bueno, mejor, lo prefiero. Pero Señor, si tienes otros planes y ya no te sirvo para la expansión de tu reino, Señor, vámonos.
y levanta otro que te sirva, que sea útil. Escuchaba el otro día un predicador y decía: ahora los predicadores de hoy en día no tienen enemigos. Se necesitan predicadores que la gente los quiera matar. Esos son los predicadores que predican la palabra de verdad. Esos son usados por el Espíritu Santo para convencernos de pecado. Porque ese es el ministerio del Espíritu Santo: convencernos de pecado, que estamos equivocados, que nos dirigimos al infierno. Por eso cuando yo pregunto a alguien: ¿y quién redó esto? No sé, o creo que fue esa persona, y dice: hombre, pero hoy tenemos un juez justo, tenemos un abogado. Hemos reconocido nuestra falta, nuestros errores, nuestros pecados. Señor, estamos ante el tribunal de Cristo. Señor, perdónanos. Nadie, a tus hijos, a tu novio, a tu novia, a tu esposo, a tu esposa que esté equivocada, nadie lo puede convencer, nadie le puede enseñar, excepto el Espíritu Santo. Él está aquí. Nosotros somos colaboradores con Él. Somos sus colaboradores. Gracias, Señor, porque tú nos justificas y hay un documento legal. Es la Biblia, es tu palabra. Ese es el documento legal. Que si confesare con mi boca que Jesús es el Señor y creyere que lo levantó entre los muertos, entonces seré salvo. Ese es mi documento legal. El diablo, los enemigos, los demonios, el infierno puede levantarse y acusarme de lo que quiera, pero tengo un documento que avala mi inocencia, mi absolución. No mi inocencia, mi absolución. Y te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias. Si tú te sientes culpable, si tú te sientes perseguido, si tú te sientes mal, este es el tiempo de decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, yo necesito que el Padre me absuelva. Necesitas reconocer que su sangre es la única manera de limpiar tus pecados. Es la única manera de absolverte del juicio, de la ira de Dios. Mientras tú no aceptes esto, la ira de Dios te persigue y no puedes reconciliarte con Dios. Este es el ministerio de la reconciliación. Y si no puedes tener paz con Dios, no puedes tener paz con nadie. Con nadie puedes tener paz. El apóstol Pablo nos dice: por eso hoy les pido, reconciliaos con Dios. Si tú te has apartado, si tú estás frío, si estás medio alejado con el Señor, hoy es el momento de decirle: Señor, yo me quiero acercar a ti. Cierra tus ojitos. No. Hoy es el momento de decir: Señor, yo me he enfriado, me he alejado, puse la mirada en las personas y me enfrié, Señor. Pero hoy hay un abogado que intercede por ti. Si quieres levantar tu mano ahí donde estás, puedes hacerlo. Exacto, amén. Amén. Dile: Señor, yo me he enfriado, yo me he alejado, pero Señor, estoy aquí esperando tu justicia. Espíritu Santo, gracias por mostrarme que en la justicia de Cristo tú me hallas justo. Gracias porque la justicia de Dios se manifiesta a los hombres en la persona de Cristo. No son mis actos, no son mis frutos, no es mi carácter, es tu persona. Y por eso te doy gracias, Señor.